¿De qué vamos a hablar esta semana? Bueno, perdón, este viernes. Y estamos cerrando una semana que, como les decía hace un momento, fue una semana vertiginosa por el tema informativo. Dolorosa también, porque otra vez estos acontecimientos le ponen al Ecuador en las portadas o en las páginas de la prensa de todo el mundo por masacres sangrientas en las cárceles. Y de alguna forma también creo que hay que tratar de entenderlo así, que lo que está pasando en las cárceles, y ya van a ver que no pasa solo en las cárceles, es también una suerte de reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y el profe les acaba de exponer a todos ustedes y a nosotros un resumen de a qué niveles ha llegado la violencia en nuestro país. Hasta el 25 de abril, según la nota que daba lectura el profe, se habían registrado 1.241 muertes violentas en Ecuador. Hasta el 25 de abril. Estamos 13 de mayo. ¿Cuántas más tendremos que contar en casi un mes, no? 66% de las muertes violentas que ocurren en Ecuador se concentran en 3 provincias que están en emergencia: en Guayas, Esmeraldas y Manabí. Eso no significa que en provincias como Pichincha o como Santo Domingo o como otras tantas existan también hechos de violencia. Claro que existen. No llegamos a los niveles que han tenido que soportar Guayas, Esmeraldas y Manabí, pero también hay violencia. Y lo que hemos tenido que vivir esta semana, además, son hechos que ocurren y que se han dado con la máxima figura del Ejecutivo ausente. El presidente Lasso esta semana estuvo fuera del país y digo, ustedes también coincidirán conmigo en que, bueno, puede haber sido una casualidad, claro, pero yo ayer les decía 12 viajes en 12 meses. Alguien, creo que el buen amigo Carlos Bustos, ayer Carlos Daniel, me decía que en total casi 60 días ausente en un año de gobierno por los viajes, las visitas oficiales, las agendas en el exterior. Y habría también que, a partir de... yo creo que está bien, o sea, el presidente tiene que estar en relación con sus homólogos, con los jefes de Estado de otras naciones y de tales. A mí tampoco, digamos, me parecía mal cuando Correa viajaba o cuando el mismo Moreno lo hacía. Pero una cosa es cuando te vas a hacer turismo y otra cosa es cuando te vas a trabajar, pues. Y por eso creo que hay que, en el fondo, empezar también a tratar de pedir cuentas. O sea, de esos viajes, más allá de las fotos que han publicado en sus tweets, más allá de visitar, por ejemplo, el Muro de los Lamentos, cosas por el estilo, ¿cuáles han sido los beneficios? ¿Cuáles van a ser los beneficios de esos viajes? Ahora, al tratarse de Israel, digamos, ya tenemos nosotros más o menos una lectura de hacia dónde apunta, ¿no? El tema de la seguridad. Vamos a ver cuáles son los resultados y las ventajas del viaje que ha hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso, y su comitiva hasta Israel, digamos, yéndonos más allá de la adquisición de equipos de seguridad, vehículos, cámaras, sistemas de escucha, cosas por el estilo, ¿no? Que nos sirvan para combatir la inseguridad y la delincuencia y no para estar, digamos, como se dedicaba el CIES en la época de doña María Paula, para estar pinchándonos los teléfonos a todos nosotros, ¿no? Entonces creo que sí, que el presidente, en su condición de tal, de jefe de Estado, puede pegarse todos los viajes que quiera. Ya digo, yo
Lo hizo Febres Cordero, lo hizo Borja, lo hizo Durán Bazén, Bucarán en los 6 meses que duró al frente del gobierno, lo hizo Correa, Moreno, y ahora lo hace Lazo. Y está bien porque es el jefe de Estado, que viaje todo lo que él quiera, pero hay que empezar a pedirle cuentas, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de esos dichosos viajes? Entonces, y no fue solo que el jefe de Estado estaba de paseo con su esposa y con la comitiva, ¿no? Y de viaje, sino que también el vicepresidente coincidió que se fue a Costa Rica, pura vida. Y resulta que nosotros seguimos hablando de que existe un Estado que está ausente de los problemas que nos aquejan y que nos afectan a diario. Y ayer nuestro segundo invitado, el doctor Santiago Machuca, en este espacio lo decía. Y lo decía además con la crudeza que me parece que hay que hablar sobre estos temas. Y con absoluta sinceridad, sin tratar de edulcorar una situación que es absolutamente trágica, lamentable y crítica. O sea, tenemos un Estado ausente, que es muy probable que este tipo de acontecimientos se sigan repitiendo. Y que la masacre ocurrida el pasado lunes en Santo Domingo no va a ser la última, probablemente. Pero hay que recordarles también a todos estos opinadores de Twitter, sobre todo a los que se creen que se las saben todas, ahora son expertos en mercado bursátil, ¿no? Antes eran expertos en pandemias, en epidemiología, en gastronomía, en derecho penal, etcétera. Ahora son expertos en venta de bancos. Hay que recordarles que la masacre de la cárcel de Santo Domingo no ha sido la primera, sino que es la última de varias masacres más. Y en lo que va de este gobierno, la quinta. ¿Ya? Periodo en el cual se han registrado al menos 217 muertes. Asesinatos dentro de las cárceles, como ustedes hicimos el otro día, la suma. Y ayer el doctor Santiago Machuca, entre una de las tantas cosas que nos dijo y con las cuales, además, no sé si a ustedes, pero a mí me parecía que coincidía casi en todas, o en todas, nos decía que parecería que la lógica de este gobierno, del régimen actual, es que las personas privadas de libertad terminen matándose entre ellos, ¿no? Como que con la muerte de estos personajes que lideran estas bandas criminales vamos a solucionar el problema. Y otra, es que ayer veía, se están trasladando a no sé cuántos privados de libertad de Santo Domingo a distintas cárceles del país. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Están llevando el problema a otros lugares. O sea, no están solucionando el problema. Están trasladando el problema de Santo Domingo. Ya trasladaron el problema del Turi a Santo Domingo. Entonces ahora van a trasladar los problemas de Santo Domingo, qué sé yo, a La Tacunga, Esmeraldas, a donde tengan centros de privación de libertad, pero no están atacando el principal problema. El principal problema, yo les decía ayer, es que los privados de libertad se están matando. ¿Y con qué se están matando? Se están matando con armas. No se matan con la indiferencia, con armas se matan. Con cuchillos, con machetes, con pistolas, con dinamita. Porque han volado paredes en las cárceles. ¿Qué tan complicado es que, por ejemplo, lo que se gastan en un viaje hasta Israel, lo inviertan en sistemas de control de detección de metales, por ejemplo? O sea, es que, créanme, yo no soy un experto criminólogo, no soy... yo no fui comandante general de policía, ni soy ministro del Interior, no soy un experto en seguridad. Pero a mí hay cosas que me parece que son elementales. Y a mí una cosa elemental, por ejemplo, me parece que es controlar todo lo que ingresa hasta los centros de privación de libertad. Es cuestión de usar el sentido común. Simple y sencillamente. Pero se están matando con cuchillos, con armas. Paren el ingreso de las armas a las cárceles. ¿Cómo se hace eso? Instalando controles, instalando filtros, mejorando los sistemas de seguridad.
Pero si siguen siendo permisivos, y como dice el doctor Machuca, si siguen dando la impresión a la ciudadanía de que les importa un comino lo que pasa con los privados de libertad, estas cosas se van a seguir repitiendo y van a seguir ocurriendo. Y les decía, lo de la cárcel es un reflejo de lo que pasa en nuestro país, indudablemente, porque el profe hablaba y hacía un recuento de todos los episodios de violencia, de inseguridad que estamos viviendo. Y vean ahora ustedes lo que ha pasado en un estadio de fútbol. Esta semana hubo clásico del Astillero, creo, ¿no? Se enfrentaron Barcelona y Emelec. No sé si tenemos el video para que ustedes vean cómo se enfrentan entre hinchas. Esas cosas, esas imágenes que ustedes están viendo, ocurrieron en un estadio de fútbol en el Ecuador, donde cayeron a patadas a personas que aparentemente, siendo del otro equipo, se habrían puesto la camiseta del local para entrar a ver el partido, ¿no? Porque si vas además con la camiseta del rival, como creo yo debería ser normal, no puedes hacerlo porque tienes garantizado que te van a cascar, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? A mí esto no me parece normal en absoluto, pero acá hay gente que ha terminado normalizando porque los políticos se enfrentan con violencia verbal, como lo vimos ayer, que ocurrió en la sesión del miércoles en la Comisión de Participación Ciudadana, donde el uno mandaba callar a la otra, el otro le golpeaba la mesa al presidente de la comisión y así por el estilo, ¿no? Entonces, como nuestra sociedad ve además que los políticos se dicen de todo, entonces sale el presidente y le dice a Nebot que él no se lanza porque no tiene huevos, que no sé qué, entonces la sociedad lee también eso de parte de estos referentes que son los políticos y también los medios de comunicación, los opinadores, los periodistas. Cuando generamos estos discursos de intolerancia, de odio, ocurren estas cosas. Lo del estadio del Barcelona es algo que en serio en este país parecería que ya está normalizado. Y de verdad, mientras, por ejemplo, en el caso de las cárceles, mientras el gobierno en su condición de autoridad no ponga un freno y no asuma, como les decía yo hace un momento, empezando por las cosas más elementales, como impedir que ingresen armas, objetos metálicos, droga, pistolas, dinamita a las cárceles, mientras no ejerzan su autoridad, la cosa no cambia. Bueno, en el caso de los estadios y del fútbol pasa exactamente lo mismo. Mientras sigan siendo permisivos, porque se trata del Barcelona, el Emelec, la Liga, qué sé yo, los grandes equipos de este país, y no hay cómo sancionarle al estadio, porque tienen que llenarlo al partido siguiente, etcétera, etcétera, las cosas van a seguir ocurriendo. Entonces va a pasar que se pelean entre barras de otros equipos o entre gente de las mismas barras, que ya se ha dado. ¿Y qué están esperando? Están esperando que ocurra una masacre como la que se dio el pasado mes de marzo en Querétaro, en México, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó ahí en un partido de fútbol entre el local, el Querétaro y el Atlas, el actual campeón de México, creo? Donde hubo algo así como una veintena de personas asesinadas. Vamos a esperar que eso suceda, ¿ya? Y la violencia no se quedó únicamente ahí, ¿no? En que se mataban entre hinchas en los graderíos, donde la Sur Oscura además se había subido y se había tomado unas suites, etcétera, etcétera. La violencia se expresa también y tiene otro tipo de manifestaciones. Vean lo que le pasó a la periodista Xiomara de la Torre de la Radio Redonda en la ciudad de Guayaquil, cubriendo este partido en los exteriores del estadio. Si tenemos esa imagen, también sería pertinente que lo analicemos con ustedes, porque la violencia tiene varios tipos de manifestaciones. Y en el caso de las mujeres, ¿no?
la falta de respeto es una cosa casi que cotidiana, como esta, en donde un hincha del Barcelona, mientras la reportera, la periodista, estaba haciendo su informe en los exteriores del estadio, pasa agarrándole la nalga. Y para alguna gente eso es normal. ¿Por qué? Porque es que es la efusividad, es que es el momento, es que es la emoción del hincha. Perdónenme. Esto es un tema injustificable. Y en este caso, fíjense, quedó registrado, ¿no? El momento en que la periodista, que lo que estaba haciendo era su trabajo, siente que un cretino, no se le puede llamar de otra manera, le da una nalgada. ¿A ustedes les parece esto normal? Bueno, a mí no. A mí no me parece normal. ¿Ya? Y acá hay gente que dice, es que no debía haber ido vestida de tal o cual forma. Por ahí saben empezar. ¿Han oído esas justificaciones que son realmente ridículas, torpes? Otros dirán, pero es que se está exponiendo. No, no, ella está trabajando. O sea, el medio de comunicación seguramente le habrá asignado la cobertura en los exteriores del estadio. Y pasa un patán, un mozalbete, y le va agarrando la nalga. ¿Estaba con un escote? ¿Estaba con una mini? No, estaba con una camiseta y probablemente con un pantalón jean. ¿Había provocado ella que le agredan? No, pero pasó un idiota que le agarró la nalga. ¿Eso es normal? No, no es normal. Eso está mal. Y eso tenemos que cuestionarlo, y tenemos que criticarlo, y tenemos que oponernos, y tenemos que denunciarlo. Pero por ahora lo único que rueda en redes sociales es la imagen de la periodista, de la víctima, a quien además cada vez que se comparte y se comparte y se comparte, le seguimos revictimizando. Pero del idiota que le manoseó no hay toma, no hay imagen. Y esas son cosas que también se normalizan desde los medios de comunicación. Ustedes van a recordar que hace algunos días atrás, y en este espacio también comentamos aquello, un tipo que es dueño de algunos medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil, que además es banquero, fue y empezó a echarle ahí, entre comillas, piropos, ¿no? Una serie de adjetivos a una de las periodistas en un set de televisión. El resto de compañeros del panel se quedaron callados, porque claro, era el jefe, entonces tenían que quedarse callados frente a las insinuaciones de tinte machista que hacía el señor Canesa. Normalizado el tema. ¿Saben qué pasó después? Que la periodista fue casi que obligada a dar explicaciones de lo que había sucedido. En lugar de que los sujetos que estaban ahí alrededor hagan pública una disculpa, expresen además su disculpa con la colega, ella, con un ramo de flores, salió a decir que no, que ese era el trato porque son compañeros y que estaba bien. Lo cual además era evidente que fue forjado, que fue forzado, que se vio obligada a hacer eso. Entonces es desde los mismos medios de comunicación donde se fomenta este tipo, de algunos medios de comunicación, no todos por supuesto, donde se fomentan estas prácticas que tienen tinte machista. Y de esas cosas hay que hablar, no nos podemos hacer los locos, no podemos mirar hacia otro costado y dejar de referirnos a esos temas. Porque además sobre esas cosas, en los otros medios de comunicación no hablan. ¿Saben por qué? Porque ellos están enfocados en el habeas corpus de Glass, en la extradición de Correa. En esos temas están ocupadísimos, pero estas cosas no hablan. Y por último, porque además, como decía ayer el doctor Juan Falcón y Puig, nos gobierna un banquero, el presidente Lasso se refirió a la venta del Banco del Pacífico. ¿Qué fue lo que dijo
en su viaje por Israel sobre la venta del Banco del Pacífico. Escuchamos al presidente. También en otra variedad de activos, como por ejemplo un banco comercial, el segundo banco comercial del Ecuador de propiedad del Estado, que espero salga a la venta en pocas semanas. Ya no hablo de años ni de meses, sino de en pocas semanas. Este es el Ecuador de oportunidades. ¿De oportunidades para quién? Ustedes, Carlitos, ¿usted tiene plata para comprarse el Banco del Pacífico? ¿Ah? Estás haciendo vaca, pero para los secos del almuerzo estás haciendo vaca, pero no para comprarte el Banco del Pacífico. ¿Usted ya tiene plata para comprarse otra moto, señor Bustamante? ¿O no? Sí, ya, no. Bueno, las oportunidades están, pero para los que tienen para comprarse un banco. O para los de Isaías que van a venir a que les devuelvan los bienes que les incautaron por haber quebrado el Filambanco. Y detrás de la historia del Pacífico hay muchas cosas que comentar. ¿No? El Banco del Pacífico fue a parar en manos del Estado porque los banqueros lo quebraron, pues. Y en manos del Estado, que dicen que todo lo maneja mal, que todo lo administra mal, que todo hace mal, el Estado, en manos del Estado el Banco del Pacífico se convirtió en lo que acaba de decir el señor presidente, en el segundo banco comercial más grande de este país. No sé si sigue siendo a estas alturas, con el cierre de agencias, con el mal servicio, etcétera, no sé si sigue siendo, pero en manos del Estado se convirtió en lo que acaba de decir el presidente Lasso. Y ahora lo quiere vender. Y dice que lo va a vender ya no en meses, ya no en años, sino en semanas. O sea, usted se va a demorar meses en que le den la cédula, pero ellos van a vender el Banco del Pacífico en semanas. Súper eficientes. Así como un juez decidió de la noche a la mañana sentenciar que a los Isaías hay que devolverles los bienes incautados. ¿Ya? Entonces en semanas también van a vender el Banco del Pacífico. En el Ecuador de las oportunidades. Entonces ustedes van a tener la oportunidad también de presentar su propuesta, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, de comprar el Banco del Pacífico, porque el presidente dice que este es el Ecuador de las oportunidades. Yo por lo menos ni en sueños comprarme un banco, ¿no? O sea, las oportunidades para los 3, 4 probablemente que tienen la capacidad de adquirir un bien como ese. Oportunidades.